Por favor, abrimos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 3. Seguimos con la gloria, entendiendo la gloria de Dios. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, santificado sea tu nombre. Señor, síguete glorificando en aquellos corazones, mi Señor, que tienen un pacto contigo, que son hijos y herederos. Aquellos que no te ven simplemente como al que buscan para que los provea y les ayude solamente, sino aquellos que te ven como Padre y que viven para glorificar tu nombre. Señor, y los que no entienden, Señor, Espíritu de Dios, convéncelos, dales entendimiento de tu palabra, que tu palabra pueda resplandecer en sus vidas, en sus corazones, y Señor, y que puedan vivir, mi Señor, honrando el primer mandamiento. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Venimos entendiendo lo que es la gloria de Dios, porque es importante que cada uno de los hijos de Dios entendamos lo que es su gloria, porque ese es el más alto propósito de Dios para nuestras vidas. Y como vimos la semana pasada, ya esta es la séptima enseñanza, Moisés quería un cambio en su vida. Y ya vemos de que Moisés, siendo un hombre poderoso, lleno de esa comunión con Dios, con tanto conocimiento en la ciencia de Egipto y del mundo, lo cual lo tenía preparado para cualquier empresa grande y mayor. Y sin embargo, después de haber visto el despliegue del poder de Dios a diestra y siniestra, milagros que hizo Moisés o Dios a través de la mano de Moisés, que no existen hoy en día, es imposible. Y ese varón nunca se dio la gloria por nada, al contrario, había conocido a un Dios de demasiado poder, pero quería conocerlo íntimamente. Y eso es lo que Dios nos busca hoy en día, que lo busquemos íntimamente.
Y a pesar de que había estado en la intimidad de Dios 40 días y 40 noches, también había estado con 70 de los ancianos y con los hijos de Aarón y sus hijos, comiendo, dice, con el Señor, y dice que vio a Dios, vieron todos a Dios, lo vieron y comieron con Él. Estuvieron en el monte, dice que el piso del monte era como zafiro, azul, zafiro precioso. Y con todo eso Moisés quería algo más. Y al final el Señor viene y le muestra su gloria, pero dice que le puso varias barreras para que Moisés viera su gloria y no muriera. Al final Moisés dice que resplandeció con esa gloria que Dios le mostró. Dice que el pueblo no podía mirar a Moisés por ese resplandor. ¿Por qué? Porque tenía un velo, tenía que ponerse un velo, porque el pueblo no podía ver esa gloria. Y Pablo recibe esa revelación de Dios, de la gloria de Cristo, porque Pablo también venía muchos años en su religión. Imagínense, hermano, qué diferencia hay entre ese Pablo. Yo por ahí estaba viendo una película, un documental sobre Pablo, solamente sobre su vida en Damasco, únicamente se centra en eso. Y ver cómo consideraban a Pablo, verdaderamente los apóstoles lo consideraban, a pesar de que Pablo era irreprensible en la ley, lo consideraban un asesino para el pueblo judío. Y Pablo iba en camino a Damasco con el propósito de recoger a todo el que fuera judío y se hubiese convertido al Señor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ese Pablo que llevaba a la gente para que los encarcelaran y seguían declarando lo que ellos creían, entonces que hasta que los mataran? ¿Qué diferencia hay entre ese Pablo y en ese entendimiento que tenía con lo que hacen hoy en día muchos musulmanes? ¿Por qué lo hacen? No por odio a la gente, lo hacen por su convicción religiosa. Se inmolan y matan un poco de gente porque se van para el cielo. Pablo eso hacía, eso hicieron con Esteban y eso hicieron con muchos. ¿Por qué? Porque él tenía una ceguera religiosa. Y Dios le permitió un encuentro con la gloria, pero con esa gloria que no se acaba, con esa gloria que es eterna, con esa gloria que viene y cambia, transforma, vivifica, resucita y trae obras y vida de resurrección a las personas. Entonces, pero es importante que nosotros entendamos cuál es esa luz, porque ¿qué fue lo que hizo resplandecer a Moisés? ¿Y qué fue lo que hizo, le resplandeció a Pablo tan tremendo? Que los que iban con él son testigos y dicen que ellos vieron una luz y que me escuchaban hablar a él. Entonces, pero aquí ya con esa revelación que recibió el apóstol Pablo, porque cuando dice que el que hizo resplandecer de las tinieblas la luz fue el que resplandeció en nuestros corazones. Y Pablo, por supuesto, se está refiriendo a los hechos. En Génesis 1, cuando el Señor hizo resplandecer todo de las tinieblas, hizo la luz. Y segundo, cuando Pablo tiene ese encuentro con esa luz. Entonces, mientras nosotros, porque aquí acabamos de leer, mientras nosotros no creamos, dice, pero nuestro evangelio está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Según Jesucristo, la mayoría de la iglesia se pierde. O sea que entre esa mayoría de la iglesia el evangelio está velado. Hay un velo que no permite ver esa gloria. Moisés se puso un velo para que el pueblo no pudiera ver ese resplandor que había en él.
¿Por qué? Porque el único que estaba en comunión con Dios era Moisés, de todo ese pueblo. Moisés aprobó y les hizo el becerro de oro. Únicamente Moisés estaba en esa plena comunión con Dios. Entonces, por supuesto, que había un siervo que se guardaba también, como era Josué. Pero si nuestro evangelio está encubierto, si hay un velo, entonces eso es lo que precisamente vino a Pablo y le permitió ver una gloria que Pablo no conocía. Él estaba enseñado a la religión. Hay mucha gente en las iglesias acostumbrados a una religión, pero hay algo más poderoso que todo eso. Entonces, ¿pero qué es? Dice que eso es una obra de las tinieblas. Eso es una obra del diablo. ¿Qué hizo el diablo? El diablo, hermano, la gente está pensando que el diablo está en la calle, o que está por ahí en los prostíbulos, o en las discotecas, o el diablo donde más opera es en los lugares, en las congregaciones. Ahí donde está metido él. Es el que no permite, hermano. ¿Cómo es posible que venimos nosotros una vez a la semana, en donde Dios dice que nos creó para tener comunión con Él? Dice que Dios pasaba, se paseaba y estaba en comunión con Adán y Eva todo el tiempo. ¿Y cómo es posible que nosotros venimos una vez al mes, a la semana? Y en esa hora que deberíamos estar pendientes, ávidos de esa luz que puede hacernos resplandecer, y muchas veces estamos desapercibidos, nos desapercibimos de la palabra, cualquier cosa nos saca, cualquier pensamiento. Entonces, eso es una obra del diablo, aunque uno dice que es uno que estoy... No, eso es una obra del diablo que no permite, aquí lo dice, para que no nos resplandezca la luz del evangelio. El evangelio es la luz del evangelio, y ese evangelio es el que glorifica a Cristo, la gloria de Cristo, la gloria de Cristo, y Cristo es la imagen del Padre. Entonces, hay otra versión, una versión en inglés, que es la AMP, creo que sea la versión amplificada en inglés, que lo dice de una manera más clara. Dice, porque el Dios de este mundo es Satanás. Y entre eso está todo lo que nos aparte de Dios. La Biblia dice, el que se hace amigo se constituye en enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo, la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Habla del cuerpo, fuerzas. Las fuerzas no vienen del alma, vienen del cuerpo. Con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, que Dios sea primero, tiene que estar por encima de mi trabajo, por encima de mi vida, por encima de mi familia, por encima de todo lo que exista para nosotros. Debe estar Dios, primer mandamiento. Entonces, por eso dice, porque el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los no creyentes. ¿Cuál? Pero es que yo estoy en la iglesia, yo soy creyente. No, eso no es lo que dice la Biblia. Hay una fe, y hay una fe salvadora. Hay una fe que cree para milagros y para que Dios le solucione problemas a usted y a mí. Y hay una fe que salva. Ya nosotros hemos visto eso profundamente. Hay una fe que salva. Cuando uno dice, por eso dice, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará, la pondrá por obra, hará mi voluntad, y mi Padre le amará, y vendremos a él, los tres, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mi palabra. Entonces, claramente, porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de los no creyentes, aquellos que no aman a Dios, aquellos que no tienen a Dios primero que todo en su vida, aquellos que no viven para gloria de Dios, para honrar a Dios. Entonces, y sigue diciendo, para que no entiendan ni disciernan la verdad. Mire lo que dice esta versión. Es una obra del diablo, es una obra de las tinieblas, el que nosotros no entendamos ni discernamos la Biblia, la palabra. Entonces, cuando no, y lo vamos a ver, porque hoy nos vamos a centrar en ver dónde está la luz. ¿Dónde está la luz? Hoy tenía otra enseñanza, pero
creo que el Señor me dio esta para que entendamos bien dónde está la luz. Es importante que usted entienda cuál es la luz, cuál es ese resplandor, qué es lo que hace brillar, dónde está el brillo, cuál es esa gloria. Es importante para que sigamos adelante. Entonces, hermanos, imagínese usted cuántas veces nos hemos visto en un partido de fútbol en la casa, sea la selección Colombia o lo que nos guste, y viene y pasa alguno de los niños, pasa la señora, pasa algo y así, quítate. En el estadio hay gente que se gana la comida vendiendo gaseosas y están pasando, como algún día usted lo vio, yo lo vi, pasando y la gente les grita, los empujan, los amenazan, les dicen palabras que porque se perdió 3 segundos de una jugada. Y venimos acá y salimos peor que como entramos, porque a mayor conocimiento, mayor juicio, condenación. Entonces, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, hermano, ahí sí nos irrumpe aquello. Tenemos el celular pendiente a ver si me entra. Hay gente que manda mensajes desde donde se está escuchando la palabra de Dios, mandando mensajes, hermanos, y es 1 hora a la semana, por amor de Dios, hermanos. Es 1 hora a la semana que podemos venir, prepararnos antes de venir. Señor, te voy a dar esta horita hoy para bendecirte, para darte gracias por tus misericordias. Hermano, venirse uno preparado. Y que nada, puede estar un niño por ahí y uno pendiente. Y uno, hermano, cualquier cosa pendiente de la palabra. Porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de los no creyentes para que no entiendan ni disciernan la palabra de Dios. Y esta ceguera es la que les impide ver la luz reflectora del Evangelio, de la gloria de Cristo, el Mesías. O sea, que lo veamos como el Mesías, como el Salvador. Él vino a salvarnos, no solamente a proveernos, hermanos. Que nosotros tengamos una comunión con un Dios Salvador. El Mesías vino a morir por eso, para salvarnos, para regenerarnos, para renovarnos, para santificarnos y para llevarnos a la gloria. Y es muy triste, hermano. Hay creyentes que dejan de venir a recibir la palabra que los hace brillar y resplandecer. Dice que porque ellos oran mucho en la casa. Ese es otro evangelio, eso es una herejía. ¿Cómo va a comparar usted la oración suya o mía con la palabra de Dios? Nunca. La palabra de Dios, hermano, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Hay gente que deja de venir y que porque ora mucho, que porque esta semana oró mucho, porque me mantiene orando. Eso no tiene que ver nada. La palabra de Dios es la gloria de Cristo, es la que nos hace resplandecer, es la que nos hace brillar. Hermano, reemplazan, hermano, la oración por la palabra de Dios. ¿Habrá algo, hermano? Yo pregunto, ¿habrá algo del Padre Nuestro que usted y yo cumplamos? La Biblia dice, es la oración que el Señor nos dejó. Porque es más importante el Padre Nuestro que cualquier oración que usted y yo hagamos. Esa fue la oración que el Señor nos dejó. Santificado sea tu nombre. Significa que mi nombre sea apartado de todo, que sea consagrado, que sea estimado como lo más alto que exista para ti. Eso es lo que significa santificado sea tu nombre. Imagínese que tu reino venga a nosotros, tu reino, que tu reino sea establecido en mi vida. O sea, que tú, mi Cristo, seas el único Señor de mi vida. Eso es lo que significa. Y si Jesucristo no es el Señor de mi vida, sino que son muchas cosas, entonces esa oración ya no está. Tercero, hágase tu voluntad. Es lo que oramos aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea, si yo no hago la voluntad de Dios, ya el Padre Nuestro no funciona para mí. Entonces mire lo importante, hermanos, que es de que la palabra, de que el diablo no nos siga robando ese resplandor, ese rayo de luz, esa gloria de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros nos preguntamos cuál es el propósito de nuestra oración, primero, que Dios nos hable. Porque la oración no es un monólogo. La oración no es para uno hablar solo, no. Que Dios nos hable. ¿Y cómo nos habla Dios? La palabra. Por la palabra. Cualquier problema que usted y yo tengamos, busquemos en la palabra y Dios ahí tiene la solución.
por la palabra. Entonces, el propósito de orar a Dios, ¿qué es orar? Es hablar, pero estamos hablando con Dios. Segundo, para que Dios nos corrija, para que Dios nos guíe, para que Dios nos dirija, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos reargulla. Para eso es que oramos. Y la Biblia dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Cuántas veces nos concentramos en la oración en puras necesidades? Y hermano, nos olvidamos de glorificar a Dios, de darle gracias, de bendecirlo. Ahora, ¿cuál es la forma más segura de hablar con Dios, hermanos? ¿Serán las profecías que nos dicen por ahí, así sea el pastor? La forma más segura que dice la Biblia, que dice el Espíritu Santo que tenemos de hablar con Dios, es su palabra. Es a través de la palabra. Entonces eso nos ha llevado a otro evangelio. Hoy en día, muchos lugares que allá ni sacan la palabra, allá vienen y hagan fila y todo el mundo empieza a profetizarle, a hablarle lo que su corazón quiere escuchar. Y como su perverso corazón quiere escuchar eso, porque no está verdaderamente anhelando ese llenarse de ese Dios, de esa vida, de ese consejo santo. Entonces, ¿qué pasa? Vaya usted a esos lugares y verá que le profetizan lo que usted quiere escuchar. ¿Por qué? Porque ¿quién está detrás? No la señora Piraquide. No, el que está detrás es el diablo. Es el diablo. Que él conoce los deseos de su corazón, porque nos conoce más el diablo, hermano, que nuestra propia esposa o esposo. La verdad bíblica. Uno deseando para que le profeticen, porque yo quiero que escuchar esto. Ahora, cuando venimos a la palabra y Dios nos habla de perdón, Dios nos habla de humillarnos, Dios nos habla de restaurar, Dios nos habla de edificación, Dios nos habla de comunión. No, eso no lo quiere nadie. Que perdone el otro, que me pida perdón primero. Es la palabra, hermano, es la palabra, se ha torcido. Por eso vamos a seguir viendo, para que usted entienda en forma bien, de una manera preciosa y poderosa en su vida, la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Por eso, mire que cuando el Señor nos dice, estad quietos y ved y conoced que yo soy el eterno, el autosuficiente, el todopoderoso, el que tiene un plan con tu vida. Estad quietos. Pero la Biblia dice que hay que conocer. Tenemos que conocer a Dios para poder entender que Él no tiene límites en perdón, que Él no tiene límites en bendición, que Él es suficiente para toda situación en nuestra vida, inclusive para nuestro hogar, por muy destrozado que esté. No importa lo destrozado. Yo tenía un hogar terrible, ya no había nada. Porque ¿qué hace uno? ¿Qué hace el hombre sin Dios? No, es una bestia. Somos unas bestias. Estos ojos no se sacian. El pecado no se sacia. Y el Señor de las cenizas, como Él le dijo a Ezequiel, vivirán esos huesos secos. Pero aquí hay un par de huesos secos que vivieron. Huesos secos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límite, que ya se murió, no importa. Espiritualmente no importa. Dios lo revive, Dios tiene ese poder. Hermanos, anote por favor en Marcos 4:24, pero yo voy a leer otra versión, porque la versión Valera dice, mirad lo que oís, ¿cierto? Pero esta versión me gustó mucho porque nos da a entender algo más. Porque cuando el Señor está diciendo mirad lo que oís, los comentaristas hablan de que tenemos que ver con entendimiento, o sea, cuando Dios está hablando hay que estar con una atención especial. Pero aquí en otra versión, mire lo que dice, Jesús les dijo también, pongan mucha atención a lo que oyen. De la manera que ustedes ven, Dios les dará a ustedes y aún más. Aquí se está refiriendo al honrar a Dios. Yo honro al que me honre, eso es lo que está diciendo. Y honrar a Dios no es solamente con dinero. Están hablando de la manera que nosotros en la voluntad de Dios amamos, perdonamos, o sea, hacemos lo que dice la palabra. Dice que Dios nos aumentará, Dios nos bendecirá. Pero mire lo que sigue diciendo en el 25,
Porque al que entienda algo, o sea, mirad lo que oís, entiendan lo que oyen, porque al que entienda algo, se le permitirá entender mucho más. Pero el que no entienda nada, hay gente que viene a estos lugares, no entiende nada. Dice, aún lo que entiende se le quitará. Eso es una verdad. Es una verdad. Cuando uno viene y no entiende, y no quiere entender, y no le interesa, porque la Biblia dice que al que pide se le da, al que busca lo halla. Si usted y yo venimos, ¿qué le hace que usted y yo no tengamos mucho entendimiento? Dios lo que le interesa es que haya un corazón dispuesto. Si usted y yo tenemos un corazón dispuesto, mire, Dios nos da entendimiento y nos sigue dando de gloria en gloria. Entonces, mire, porque el que entiende algo, mirad lo que oís, porque el que entiende algo se le permitirá entender mucho más, pero al que no entiende nada, o sea, no entiende porque no le interesa, porque tiene cosas mayores, porque tiene el partido de fútbol más tarde o la cita, pero al que no entiende nada, hasta lo que entiende se le quitará. Esa es la versión pueblo de Dios. Y Hebreos 12:25, miren lo que dice. Mirad que no desechéis al que habla. Hermano, hoy nos está hablando el Señor a través de su palabra. Y nos dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés los amonestaba en la tierra con la ley. No escaparon. Dice que todos quedaron postrados en el desierto. Solamente se salvaron los menores de 20 años. Entonces, si no escaparon, todo el pueblo de Dios que él sacó de Egipto, todo murió en el desierto y se condenó. Se condenó. Si no escaparon esos al que les hablaba desde la tierra, sigue diciendo, mucho menos nosotros, los creyentes, si desechásemos al que nos amonesta desde los cielos, el Espíritu Santo, a través de su palabra. Porque Dios, hermano, hay gente que quiere tener una experiencia con Dios personal. Hermano, una experiencia con Dios personal, nosotros la podemos tener es a través de la bendita palabra que Dios le entregó a su pueblo. Hermano, la Biblia dice que oremos por el pueblo hebreo. Usted sabe, si no hubiese existido ese pueblo, no tendríamos palabra de Dios, porque han sido celosos de la palabra del Señor, celosos. Y gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ese pueblo, hermano, que a pesar de que Dios, por darnos el chance a nosotros, los tiene ahora ellos en una espera. Pero ya la Biblia dice que Dios también se va a acordar de su pueblo. Entonces, hermanos, no podemos desechar la palabra que nos habla el Señor desde los cielos. Entonces, ¿qué fue lo que se le apareció a Pablo en camino a Damasco, hermanos? ¿Qué fue lo que se le apareció? Por supuesto que Jesucristo. Pero ¿cuál fue ese rayo que lo iluminó? Porque Pablo era un maestro en la palabra de Dios. Pablo era un maestro en el Antiguo Testamento, un sabio en la palabra de Dios, estudiado a los pies de los mejores maestros, Gamaliel. Pablo era un hombre que conocía la palabra, enamorado de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que se le apareció en el camino a Damasco? ¿Qué fue lo que lo alumbró? Una luz, ¿cierto? Una luz. Ahora, ¿y cuál luz? Porque hay tantas luces. ¿Cuál fue la luz que alumbró a Pablo? Hay tantas luces. Están las luces de los testigos de Jehová. Usted ve la cantidad de religiones que ha creado el diablo, donde hay una sola palabra, donde dice en Sofonías 3:9 de que en aquel día el Señor producirá nuevamente fruto de labios para que todos adoren y alaben al Señor en una sola lengua, la lengua del Señor. ¿Cuántas, hermano? ¿Cuál fue la luz que se le apareció a Pablo? Que hay tantas luces. Usted va por allí y le predican una cosa, va por allá y le predican otra. Hermano, mire tantas religiones y tantos hombres entronados que lo único que les interesa es el billete de la gente. No les interesa que usted conozca al Dios hebreo, al Dios de Israel. Les interesa es el billete para ellos crecer y englotonarse y que usted los admire. Hermano, ¿cuál fue la luz que se le apareció a Pablo? Que Pablo después en Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del Dios eterno
si viene un ángel del cielo y aún un apóstol como yo, dice Pablo, aún un apóstol como yo, y os trae otra palabra, otra verdad, el tal sea anatema. Entonces, ¿cuál fue la luz que se le apareció a Pablo, hermanos? ¿Cuál fue la luz? Si Pablo era un hombre diestro en la palabra de Dios, en la ley de Dios. ¿Cuál fue la luz que se le apareció? La verdad. La luz es la verdad. La verdad, esa fue. Porque él conocía una verdad, pero una verdad que era una profecía. Era una sombra de ese Dios eterno de Yahweh. De Yahweh, de Elohim, ese Dios eterno. Pablo conocía esa sombra de esa ley preciosa a Dios, porque la palabra es preciosa. Y conoció, se le reveló la verdad. ¿Qué es lo que nos hace libres? Dice la Biblia. La verdad. Libres, verdaderamente libres. Ahora, ¿quién es la verdad? La Biblia dice: yo soy el camino y la verdad y la verdad. El Mesías es el camino al Padre. Él es el camino al Padre. Entonces, en medio de tantas verdades que hay hoy en día, a Pablo se le apareció la verdad. La verdad. Y la verdad tenía una forma, porque la verdad le habló. Él reconoció que era el Señor. El Señor. Adonai. Es muy importante, hermanos. La luz, lo que se le apareció, la luz del glorioso evangelio de Cristo, porque eso es lo que dice Pablo. Entonces, a pesar de ese velo religioso, hermano, lo iluminó la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso dice que nosotros tenemos un velo, así como lo tuvo Moisés. La Biblia dice, el mismo Pablo dice que el pueblo hebreo tiene un velo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Al Señor del cielo, al Dios de gloria. Entonces, ¿a cuánto no les ha amanecido, hermano, y siguen en tinieblas? En la iglesia, en la congregación, en tinieblas. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo esa obra que nos quiere robar. Es como dice el Señor cuando dice que viene el sembrador a sembrar, y el sembrador riega la semilla. Y dice que viene y una cae sobre pedregales, sale el sol, quema, calienta la piedra, y la piedra quema la semilla y se muere. Otro viene y cae sobre espinos, y los espinos la ahogan, los problemas, las situaciones, el pecado. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermano. Vayamos a Lucas 11:36. El evangelio, hermano, porque un día usted y yo nos vamos a morir y le debemos dar cuentas a ese Dios vivo. Y Él vino a salvarnos, hermano, a traernos gozo, paz, bendición. Dice: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, hermanos, según la Biblia, ¿cómo es que se llena su vida, su cuerpo de luz? Con la palabra. Es la palabra. Mire. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, ¿cuál es la luz? La palabra. La palabra. No teniendo parte alguna en tinieblas, o sea, sin guardados, sin escondidos, no teniendo ninguna, o sea, dándole lugar a la palabra que obre en cada área de nuestra vida. Eso es lo que refiere. No teniendo ninguna parte de nuestro ser en tinieblas, que la palabra obre esa luz que es en nuestra vida. Dice: será todo luminoso. ¿Qué es lo que nos hace brillar? La palabra. La gloria de Dios está en la palabra. Dice, como cuando, mire lo que sigue diciendo tan claro, como cuando una lámpara, compara la palabra con una lámpara, te alumbra con su resplandor. El resplandor de la Biblia es la palabra revelada que está escondida, que está ahí, que nos cambia, que transforma, que vuelve al adúltero un hombre que se guarda para su esposa, que vuelve al mentiroso un hombre que no miente más, que vuelve al asesino un hombre que ya está arrepentido y ama a los demás. Eso es lo que hace esa luz, hermano. Una cosa es lo que está escrito en ese libro, y otra cosa es eso hecho. Porque acuérdese, ¿cuál es la diferencia entre la gloria de Moisés y la gloria que usted y yo recibimos? Es muy clara, lo dice la Biblia, lo dice Pablo, lo vamos a seguir estudiando. La gloria que recibió Moisés fue la ley que él recibió.
la ley, porque el propósito de que él subiera al monte no era para que Dios le mostrara su gloria, era para que él recibiera la ley que ya la había quebrado, los 10 mandamientos. Entonces esa ley lo hizo brillar. Pero dice la Biblia que ese brillo de Moisés fue pasajero, se le fue al ratico. Y la Biblia dice que nosotros tenemos una gloria que es eterna. Dice que los padecimientos producen en usted y en mí un peso de gloria, hermano, un peso de gloria eterno. Entonces, la diferencia es que la gloria de Moisés y la gloria de la ley fue pasajera. La gloria del Mesías es eterna en todo aquel que viene y resplandece. Por eso dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese velo que no nos deja ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, hermanos. Es como cuando te alumbra como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Miren Mateo 13:43. Dice, entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Aquellos que han sido lavados y limpiados por la sangre del Señor. Esos son los justos. Resplandecerán como el sol. Ojo, mire, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué es lo que nos hace resplandecer? Ya lo acabamos de ver, la palabra. ¿Qué es lo que hace al justo, al que viene a través de la sangre del Mesías, del Señor? ¿Qué es lo que nos hace resplandecer? Quita la palabra, y así usted diga que ama al Señor. No hay forma de que usted conozca al Señor. Y como sin conocer al Señor vamos a tener comunión con alguien que no conocemos. Es a través de la palabra. Entonces los justos resplandecerán como el sol, con la palabra, con la palabra. Y sigue diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, muy importante, hermanos. Miren lo que dice Isaías 61, porque quise que hoy viéramos algunos versos de lo que, para que usted entienda lo que es la gloria de Dios. Mire lo que dice Isaías 61. Levántate y resplandece. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos levanta y nos hace resplandecer y ser herederos y coherederos? Es la palabra del Señor. Es la palabra la que nos hace resplandecer, la que cambia nuestra vida. Y dice la palabra ahí en Corintios, dice que no como Moisés, que Moisés dice que Dios escribió en unas tablas de piedra. Dice que Él escribió en nuestros corazones, dice, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, las 2 tablas de la ley, sino en tablas de carne del corazón. Eso es lo que Dios escribe en nosotros, su palabra, el mensaje de su palabra, para que resplandezca. Entonces mire que lo que Dios escribió con su dedo en esas 2 tablas hicieron brillar a Moisés, y él bajó con las tablas brillando. Dios le había mostrado su gloria, pero ¿qué fue lo que le mostró Dios? Dios no le mostró milagros ni cosas especiales. Dios le declaró su palabra. El Señor, Yahweh, el yo soy, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso fue lo que él escuchó, fue palabra. Y enseguida lo que recibió fue palabra. Los 10 mandamientos, la palabra, hermanos, la palabra de Dios. Entonces levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La luz que le vino a Pablo, ¿cuál fue? Vio la luz de la verdad, porque Pablo conocía una verdad, pero estaba en sombras. No fue que Dios desechó la ley, Dios no ha desechado la ley. El Mesías, el Señor, cumplió la ley en él, y el que está en él cumple la ley. La ley no ha sido desechada, sino que el que está en el Mesías cumple toda la ley, porque él la cumplió y la clavó. ¿Qué es lo que quería el Padre? El Eterno quería que se cumpliera la ley, pero no había nadie, matando animales año tras año, millones de animales. No se podía cumplir hasta que tuvo que venir el mismo Hijo de Dios a cumplirla. Cuando pasó el tiempo, vino y la cumplió, y simplemente como él la cumplió, la clavó. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, en el Señor, en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, uno está nuevo en él, porque en él cumplimos la ley, pero estando en él, en su palabra,
en su palabra, no en la palabrería de los hombres, no en la filosofía de los hombres, en la palabra revelada de Dios. Entonces levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Qué es lo que nace en nosotros? La palabra. Mira que antes de conocer a Dios, viene alguien y nos habla del Señor, nos habla de la palabra, nos habla de ese pueblo, comenzamos a conocer ese pueblo, hermano, y de un momento a otro resplandece en nosotros. De un momento a otro comenzamos a amar a Dios, comenzamos a orar como Él dice, comenzamos a hacer lo que Él dice. ¿Qué nos resplandeció? La luz del Evangelio, de la gloria. Mire, lo leo y anótelo, porque hay algunas cosas que ver. Segunda de Samuel 22-29. Tú eres mi lámpara, oh Señor. Tú eres mi lámpara. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Cómo es que Dios alumbra las tinieblas de nosotros, hermanos? ¿Cómo? ¿Mostrándonos un apóstol o mostrándonos milagros? No. Con la palabra, en la palabra. Segunda de Samuel 22-29. Con la palabra. Salmo 119-105, mírenlo ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra, mire, tu palabra. Y la palabra también es lumbrera, mire, porque le agrega y luz, resplandor, brillo en mi camino, la palabra. Entonces, la gloria de Dios, la palabra. La gloria de Cristo, la palabra. La palabra, hermano, la palabra. Por eso miren los celosos que han sido los israelitas. Celosos por la palabra de Dios. Celosos por la sana palabra, por la sana doctrina tal y como la dio el Señor. Celosos. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. A nosotros nos dan la palabra del Señor contaminada y se leuda usted y me leudo yo. Sana palabra, la palabra tal y como está escrita, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos alumbra nuestra vida? La palabra. La palabra, hermano. Y Dios nos habla por la palabra. Por la palabra. Yo lo dije la semana pasada y vuelvo y lo digo. Y a mí vengan aquí profetas a hablarme, prefiero que me hable la palabra. Porque la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. Más segura que cualquier hombre que venga a hablar. Con eso no estoy desechando de que Dios le pueda mostrar a alguien. Porque cuando yo hacía mi fechoría, porque mi esposa empezó primero que yo en el Evangelio de la gloria de Cristo. Cuando yo hacía mi fechoría, ya lo sabía. Es tremendo. Llegaba uno a la casa y como llegaba una mentira, a seguir diciendo mentiras, a inventar más mentiras. No, porque Dios hace eso y eso Dios lo hace mucho con las mujeres. ¿Me entiende? Pero hablando de la palabra de Dios, es la palabra de Dios, ahí no cabe palabra de hombre, porque la palabra está sellada. Acuérdese que la palabra está sellada, hermanos. Ahora mire, Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara, mire usted, y la enseñanza, o sea, la revelación de esa palabra es luz. La palabra, el resplandor, y camino de vida, las reprensiones que instruyen. La palabra, cuando nosotros la recibimos, no la despreciamos, nos lleva a vida. Entonces, mire lo que dice Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mire lo que sigue diciendo. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es lo que nos hace resplandecer para ser diferente al mundo, antes para iluminar al mundo? La palabra de Dios. Es la que nos hace resplandecer y ser luminares, porque la palabra, por eso mire cuando el Señor le dice a la mujer samaritana, si bebieres del agua que yo beberé, esta agua será en ti como un río de agua de vida. Y después el Señor dice que la palabra de Él corra a través de nosotros y sea glorificada, o sea, que resplandezca la palabra primero en nosotros, porque hay gente que es muy buena para darle palabra a los demás, pero la palabra no ha hecho nada en nosotros.
No, primero en nosotros para que la palabra entonces resplandezca. Y miren lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1:19, porque hoy nos centramos para que entendamos de una vez por todas lo que es la gloria de Dios, la palabra. Y para que la semana que entra, si Dios lo permite, podamos, usted entienda algo maravilloso para su vida, para la mía. Tenemos también la palabra profética más segura, o sea, más segura que la Biblia no hay nada. Olvídese de las filosofías del G12 y de todos los inventos que han hecho los ministros, muchos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Atentos es una palabra que tiene varios significados, y una de ellas, hacéis bien en apegarte a ella, en unirte con ella, en creerla, en hacerla tuya, en apropiártela. Eso lo dice en griego. Ojo, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Mire, entonces la palabra es una antorcha. Nosotros éramos un lugar oscuro, Pablo era un lugar oscuro hasta que vino la palabra y lo alumbró como una antorcha. Ojo, pero no para ahí, hasta que el día esclarezca. O sea, que esa palabra tiene el poder de hacerlo y de iluminarlo a usted hasta que llegue a ser claro. Por eso es importante no estar expuesto a esa luz de la palabra siempre, hasta que dice, hasta que el día esclarezca. O sea, que no frenemos, me frené, no, yo voy tal día y recibo y después, no, hermano. Ahí lo dice, hasta que el día, o sea, que Dios tiene dispuesta esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, y Él la va a hacer alumbrar hasta que le amanezca a usted y amanezca a mí. Eso es lo que se refiere. Hasta que amanezcamos en Cristo, hasta que amanezcamos en la palabra, en el Señor. Ojo, y mira lo que sigue diciendo, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, que verdaderamente salga, o sea, que Él se exprese, que se exprese el carácter de Cristo en nuestra vida, el carácter del Señor en nuestra vida. Por eso hay que estar expuesto hasta que el día esclarezca. ¿Qué es lo que nos hace esclarecer? ¿Qué es lo que nos ilumina como una antorcha? ¿Qué es lo que hace que el lucero salga en la mañana en nuestra vida? La palabra de Dios. Olvídese de los cuentos y las filosofías de muchos hombres. Hasta que brillemos con la gloria del Evangelio, hermano, de Cristo. Así, eso le sucedió a Pablo, siendo cambiados. ¿Cuál es el propósito de Dios? La Biblia lo dice claramente, hermano. Siendo cambiados a la imagen de Cristo. Entonces, necesitamos entender ese resplandor. ¿Y cuál es la luz de esa gloria en nuestras vidas? Mateo 5:14, yo lo voy a leer. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué usted y yo dice la palabra que somos la luz del mundo? ¿Por qué? ¿Cuándo es que somos la luz del mundo? Porque acuérdense, yo me acuerdo hace años, yo no era ninguna luz, era tinieblas. Ahora, ¿por qué Dios hoy en día dice la palabra de que usted y yo somos la luz del mundo? ¿Por qué? Porque su palabra vive y resplandece en nosotros. Es la palabra. Si la palabra es viva en nosotros, no simplemente un libro que yo leo y voy de vez en cuando y recibo palabra, no. Esa palabra, acuérdese que primero fue escrita en tablas de piedra en el Antiguo Testamento. Hoy es escrita en tablas de carne del corazón. Hoy, acuérdese lo que el Señor le había dicho proféticamente a Jeremías. Dice, en aquel día de un pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres, el cual ellos quebrantaron todo y se olvidaron de mí. Pondré mis leyes en tu mente, en vuestra mente, y la escribiré en vuestros corazones. Ese es el evangelio de la gloria de Cristo, escrito en nosotros. ¿Para qué? ¿Para que esté ahí oscuro, o oculto, sellado? No, es para que la Biblia también dice que somos cartas leídas y abiertas, para que esta carta se abra, hermano. Ahora, acordemos que la carta ¿qué es la carta? Trae un mensaje. Y un mensaje, primero, que nos hace brillar a nosotros. Y cuando el Señor dice que la palabra, mi palabra, corra y sea glorificada, es que no solamente en unos, sino en otros. Entonces, cuando la palabra
la palabra se abre, esa carta se abre, trae un mensaje. Y el vecino necesita ese mensaje, la esposa necesita ese mensaje, el amigo, el compañero de trabajo. Y Dios siempre está escribiendo a medida que nosotros estamos. El Espíritu Santo trae a memoria su palabra y entonces nos abrimos con esa carta para que la palabra corra y sea glorificada, ya no solamente en nosotros, sino en otro corazón y en otra persona. A eso es a lo que se refiere. Entonces, esa palabra viva hasta manifestar el carácter de Dios, el carácter del Señor en nuestras vidas. Ese amor, la paciencia, bondad, mansedumbre. Miren lo que dice el 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ojo, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué es lo que permite ver? Ahora, ¿a qué buenas obras se refieren? No es a ir a darle azúcar y café al vecino. Dice las obras que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue lo que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo? Para que seamos a la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Ahora, cuando el carácter de Cristo está en nuestra vida, por supuesto que al que tiene hambre le damos de comer, al que tiene sed le damos de beber. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. No atesorar y enriquecerse, hermano, enriquecerme. No, es para el pueblo. Que eso es lo que dice la palabra. Entonces, hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres. O sea, que se abra esa carta que escribió Dios con el Espíritu del Dios vivo, para que vean vuestras buenas obras. O sea, esas obras que el Señor preparó, y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces, cuando la gente lea esa carta que está en su vida, se abra y salga esa palabra, ese amor, esa misericordia, esa palabra que tiene el poder de Dios, esa persona va a comenzar a glorificar a Dios. Porque así lo muestra el libro de los Hechos. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, dice que los que iban con él comenzaron a glorificar, y todo el mundo glorificaba a Dios cuando ellos recibieron la palabra del Señor. Entonces, y acuérdense que esto tiene una relación con Apocalipsis 19:6, cuando el Señor dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Y abajo explica: el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, el carácter de Cristo en nuestra vida, que nos lleva a hacer cosas que le agraden a Dios. ¿Y cómo se logra el carácter de Cristo? Únicamente a través de la palabra, cuando resplandece en nuestra vida. Cuando no es una religión simplemente de saber mucho. No necesitamos saber mucho. Lo que necesitamos es leer la palabra y obedecerla, hermano, para que Dios sea glorificado en nuestra obediencia. ¿Qué es lo que hace que el lino sea fino, hermano? O sea, las obras justas. ¿Qué es lo que lo hace limpio al lino y resplandeciente? La palabra de Dios. Se lo demuestro. La palabra de Dios. Ahí cuando el Señor dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. ¿Qué es lo que nos lava? La palabra. Eso lo dice la Biblia en muchas partes. Entonces, lo que Pablo nos dice, nos insinúa, es: sigue conociéndole, porque es que es a través de conocer a Dios, a través de su palabra. Sigue conociéndolo, síguelo, haciéndolo tuyo, hasta que la visión de su gloria resplandezca en tu vida. Porque dice: hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cómo sale? Cuando, hermano, nos interesamos. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley del eterno del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. La palabra, hermanos, la palabra, la bendita palabra. Lo que han corrompido en muchos lugares y en muchos ministros han corrompido la palabra por las ambiciones y la avaricia de sus corazones, que ven a la gente que entra, los ven como billetes y no como personas a las que se debe abrir una carta para que les transforme su vida. Mire, todos venimos aquí con situaciones, hermano, todos tenemos necesidades, problemas. Lindo cuando la palabra viene y resplandece en nuestra vida. Es solo a través de la palabra que tendremos una revelación en aumento, hermano, hasta que Dios nos haga resplandecer. Es a través de la palabra, es la palabra, hermanos, la sana palabra. Por eso Pablo, Pedro, los apóstoles, todos ellos, hermano, todo el celo de ese pueblo hebreo por la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque hoy en día mire cómo nos combina la palabra con filosofías.
Mire cómo muchos pastores están estudiando psicología, porque a través de la psicología los hipnotizan aquí a todos. Y al que tiene dolor se lo quitan. Filosofía, psicología, hermano. No, lo que necesitamos, la Biblia dice que Dios no desprecia un vaso humilde para él llenarlo de su palabra, porque la Biblia dice que nosotros somos vasos de barros en los cuales Dios depositó, hermanos, un tesoro. Ese tesoro, por supuesto, que es Dios mismo, el Espíritu Santo, y resplandece en la palabra. Qué tremendo. El Señor dice en Juan: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hoy en día, hermano, la gente busca gloria, reconocimiento, títulos, y nos olvidamos de que necesitamos que la palabra resplandezca en nuestro corazón, en nuestra vida, para que entonces nuestro hogar se muestre de que ahí entró esa gloria, y esa gloria tiene poder, porque es una antorcha, hermano, que va a alumbrar al esposo, va a alumbrar a los hijos. En su momento Dios hará, pero usted y yo debemos permanecer fieles a esa palabra, fieles al Señor. Si no entendemos, hermano, el propósito de la gloria, miren, nosotros los años que llevamos en el Evangelio, sean 12, sean 13, sean 20, no importa. Nos va a pasar como le pasó a los hijos de Elí, a Ofní y a Finés. Terminaron adorando y honrando la caja, el arca, y despreciaron al que habitaba la caja. La única manera que Dios restaura nuestra vida, nuestros hogares, hermano, y nos lleva a una vida de resurrección a cada uno, es honrando la palabra de Dios, honrando al Señor. No hay otra forma. No hay otra forma. El Señor lo hace y Él es todopoderoso para hacerlo, hermanos. Así como dice el Señor en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero ¿sabe cuál es el contexto? Porque nosotros lo llevamos para que la gente reciba al Señor. Le decimos: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero ¿sabe cuál es el contexto? El contexto es que todas estas, las iglesias, sobre todo la iglesia que tiene mucho dinero, que le están poniéndole cargas a la gente: hermano, vamos para comprar allí, para que se ensanche el reino de Dios. El reino de Dios no se ensanche en la tierra, el reino de Dios se ensanche en los cielos. Cuando usted, lo que hay que ensanchar es a usted es el que tiene que ensancharse, para que cada vez quepa más Dios, quepa más la palabra de Dios en su vida. Usted es el que yo, los que nos tenemos que ensanchar para que esa palabra crezca y nos haga resplandecer. Entonces, cuando el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, le está diciendo a todo el mundo, a las iglesias, porque la iglesia no es del Señor, a las iglesias. Está diciendo: aquí yo estoy a la puerta. Usted sabe lo que es el Señor en la puerta, y usted y yo, Él tocándonos para que cambiemos, para que nos arrepintamos, para que dejemos los pecados que hay en nuestra vida, y Él tocando cada día, para que vengamos a Él, hermano, porque esto no lo rige la evolución, esto lo rige un Dios eterno y todopoderoso. Y Él tocando a la puerta de nuestra vida. Hoy está tocando a nuestros corazones, porque Él quiere hacer una obra preciosa. Él quiere escribir en tu corazón y en el mío una carta, pero con el Espíritu del Dios vivo, para que haya una vida de resurrección, transformación, bendición en nosotros, a través de la bendita palabra. La gloria de Dios, hermanos, y nosotros somos esos alcanzados por esa misericordia del Señor. Acuérdense que nosotros fuimos injertados. Dios tenía a su pueblo y los desgajó a ellos por un tiempo para meternos a nosotros. Nosotros fuimos injertados en el buen olivo, hermanos, y tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Dios quiere que esa gloria, ese poder de su palabra eterna se refleje en nuestra vida. Es solo a través de su bendita palabra revelada. O sea, ¿qué significa revelada? Esa palabra que usted la recibe y usted se mueve a vivificarla, a obedecerla. Y entonces ya Dios se encarga de hacerla eficaz en eso que usted cree y en eso que usted y yo hacemos. Él muestra la eficacia, porque la palabra es espíritu y es vida, tiene poder.
Y es importante que usted y yo entendamos, hermanos, en los años que llevamos en el Evangelio, si usted y yo no estamos siendo transformados a la imagen del Señor, necesitamos entonces que esa palabra se revele en nuestra vida. Necesitamos un encuentro como tuvo Pablo con esa luz, con la verdad, porque la verdad que hemos conocido hasta ahora no ha podido quitar las fornicaciones en mucho, las mentiras, el robo, hermano, el adulterio, porque hasta en el trabajo puede ser un ladrón. Uno puede robar en el trabajo, hermano, sin robar nada, en robando tiempo es un ladrón. Y queremos ser luz, tenemos que dar ejemplo de que somos hijos de un Dios eterno, todopoderoso. ¿Es así? Si no estamos siendo transformados, hermano, porque Pablo fue transformado así, Pedro fue transformado, hermano, todo ese pueblo judío fueron transformados así, los que vinieron al Señor. Y nosotros, el Señor, 20 años y todavía uno, mentiras, fornicaciones, adulterio, robo, hechicerías, murmuración, hermano, es imposible. O sea, necesitamos un encuentro como el de Pablo con la verdad, que esa verdad se establezca en nuestra vida de una vez por todas, hermano, no seguir jugando con Dios. La Biblia dice, no os equivoquéis, dice, Dios no puede ser burlado. Y el propósito de Dios lo dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios, hacernos a la imagen de su Hijo. Por eso Él vino. Entonces, ¿por qué hay que entender algo? Una cosa, porque hay gente que dice, oye, aquí están orando y aquí siento la presencia de Dios. Una cosa es que la presencia de Dios esté ahí. Acuérdate que la presencia de Dios, Dios es omnipresente, está en todas partes. Otra cosa es que su gloria se manifiesta, se muestra. Como un destello, como a Moisés, que fue un destello y a los 8 días se desapareció. Nunca más volvió a brillar Moisés. Y otra cosa es que esa gloria nos transforma. Una cosa es una presencia, otra cosa es un destello y otra cosa es que esa gloria venga y permanezca en nosotros, hermano. Ahí esa palabra tiene ese poder, porque además Dios dice que Él pone el querer como el hacer en nosotros, y Él hace todo. Entonces, muy importante, hermanos, que la palabra obre en nuestra vida. Ahora, ya vamos terminando. ¿Qué hacía al Israel del desierto diferente a todos los pueblos de la tierra? La gloria, la Shekinah de gloria que estaba sobre ellos. Pero ojo, que esa gloria estaba ahí por una sola razón. Porque cuando la gloria bajaba, ¿dónde se posaba? ¿Encima de qué? Encima de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y al lado estaba la ley. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos, pero al lado, fuera del arca, pero ahí mismo en el lugar santísimo, estaban los 603 mandamientos. Cuando Él bajaba, se posaba sobre la palabra. ¿Por qué? Porque la gloria está en la palabra, pero esa era una sombra. Ahora vino la revelación, para que esa revelación ya nosotros no tengamos que pecamos, vamos y matamos un animalito, no. Ahora usted y yo pecamos, nos arrepentimos, entramos en comunión, viene la sangre de ese cordero y nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Así es que obra hoy en nosotros. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes, hermanos, de la religión? ¿Qué nos hace a nosotros? Solamente el resplandor, o sea, que esa palabra se haga viva en nuestras vidas. Solamente eso nos hará diferentes, porque usted ve personas que antes le dicen, a veces los cogen por ahí en cosas, y era muy cristiano, era muy del Señor, y lo cogieron en una cosa por ahí, y dice, no, es que yo no soy cristiano. Negar al Señor, hermano, después de que haya escuchado palabra como loco. ¿Qué falta? O sea, en el verso que empezamos, porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de esas personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es terrible, hermanos. La Biblia dice que únicamente los entendidos resplandecerán. Necesitamos, hermano, que esa gloria que resplandeció en este varón resplandezca en nuestras vidas.
Y por eso, ya vamos a leer esto último, por eso Pablo dijo, después de que tuvo ese encuentro con esa luz, o sea, con la verdad del Evangelio, de la gloria, mire lo que él dice, porque Pablo, hermanos, si usted y yo sufrimos un 1% de lo que sufrió Pablo, yo creo que terminamos en el infierno, nos apartamos. Nos apartamos. Pero mire lo que terminó diciendo Pablo. Vayamos a 2 de Corintios 4:7. Eso terminó diciendo este varón. ¿Por qué? Porque a él lo sostenía esa verdad que él tenía. Primero lo sostenía una verdad, ahora lo sostiene la verdad del Evangelio, de la gloria de Cristo. Mire, yo lo leo, yo lo tengo en otra versión que me parece más específica, que usted lea ahí. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. O sea, tesoro del Espíritu Santo, la palabra, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Porque por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Estoy leyendo otra versión. Toda clase de problemas no estamos, claro, porque tenemos puestos los ojos en el Señor. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. ¿Por qué? Porque nos sostenemos en las promesas que hay de Dios para nuestras vidas. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestro sufrimiento refleja la muerte de Jesús, para que su vida también se vea en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. No, los ataques, las traiciones, la gente queriendo hacer daño, ahí se está reflejando Cristo en nosotros. ¿Cuándo? Cuando permitimos que la carta se abra y en vez de maldecir al otro también nos lo bendecimos. 11. Estamos vivos, pero por causa del Señor estamos siempre en peligro de muerte, todo el tiempo, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. Lo que dice Pablo. Eso fue lo que recibió ese hombre. Y eso, nuestro sufrimiento, la Biblia dice que nuestros padecimientos producen en nosotros un eterno